El día de su boda, la celebración recorrió todo el imperio. Los ciudadanos creían que la virtud finalmente había reclamado el trono. Sin embargo, bajo las coronas doradas y los cantos sagrados, nació una rebeldía silenciosa. En el año 38 de nuestra era, una niña de 15 años ascendió para convertirse en la mujer más poderosa del mundo. Y eventualmente, en la más temida. La historia la recuerda como Valeria Mesalina. Los textos antiguos celebran su gracia. Los susurros arqueológicos revelan su desviación. ¿Quién pagó el precio cuando la emperatriz de Roma transformó la virtud en actuación? Los archivos guardan silencio. Pero las ruinas siguen hablando. Si la verdad histórica te importa, suscríbete. Cuando las cuentas terminan, la evidencia persiste. A los 15 años, Valeria Mesalina se movió por los corredores de mármol del Monte Palatino, envuelta en seda marfil. Sus rasgos encarnaban la perfección romana: juventud, fertilidad, linaje aristocrático. De pie junto a ella estaba Claudio, de 50 años, cojeando, académico, torpe en su postura. Para el ojo público, su matrimonio representaba equilibrio divino, inocencia emparejada con sabiduría, belleza reparando las heridas del imperio después de la locura de Calígula. Los senadores la elogiaron como la encarnación de la pureza. Pero debajo de sus vítores, la ansiedad bullía. En Roma, la virtud femenina nunca perteneció a la mujer misma, era propiedad del Estado. Mesalina aprendió rápidamente que su cuerpo representaba imperio. Su vientre simbolizaba sucesión. Su sonrisa significaba estabilidad. Su silencio significaba cumplimiento. La joven emperatriz observó a los senadores postrándose ante su esposo, motivados no por devoción sino por temor. En esa sumisión temblorosa reconoció una nueva autoridad, una que no requería ni cuchillas ni proclamaciones. Exigía solo apetito. Fue testigo de cómo el deseo humillaba a hombres que fingían divinidad. Comenzó a preguntarse, ¿podría el instrumento que esclavizaba a las mujeres también otorgarles dominio? Después del anochecer, cuando las llamas se atenuaban y los asistentes se retiraban, la emperatriz desaparecía. Los pasillos de mármol del Monte Palatino contenían el aliento mientras Valeria Mesalina se deslizaba por puertas ocultas disfrazada de esclava. La seda y el oro de los cuartos imperiales cedían ante el hedor de Subura, el inframundo teñido de carmesí de Roma donde las mujeres más prescindibles de la ciudad comerciaban carne por una porción de pan. Aquí nadie se inclinaba. Nadie pronunciaba su título. Aquí la emperatriz de Roma se convertía simplemente en otra figura detrás de la tela. Los historiadores antiguos etiquetaron estas noches como desarreglo. Quizás fueron iluminación en su lugar. El descenso de Mesalina a los burdeles no fue colapso, fue investigación. En una civilización que medía a las mujeres por castidad, ella seleccionó moneda opuesta, profanación como autoridad. El Senado apreciaba su pureza porque la hacía manejable. Las calles proporcionaban algo diferente: hambre, anonimato, la intoxicación de la invisibilidad. Dentro de esta oscuridad absorbió una lección que pocos gobernantes se atreven a confrontar: la vergüenza podía ser empuñada como arma. En las cámaras estrechas y llenas de humo de Subura, Mesalina se sentó entre las pornai de la ciudad, la clase de prostitutas más baja, muchas portando marcas de hierro. Las estudió con fascinación, su resistencia, su rebeldía, su alegría inquebrantable después del sufrimiento. Comenzó a imitarlas, luego a competir. Los clientes entraban sin saber que la chica de boca pintada y cabello perfumado era la emperatriz misma. Tácito alegó que se enorgullecía de su resistencia, afirmando que podía superar a cualquier mujer en Roma. Ya sea que este relato tenga precisión o exageración, su simbolismo permanece innegable. Convirtió su propia carne en instrumento de dominación. Para la élite de Roma, el coito significaba jerarquía. Dentro de los burdeles, esa estructura se invertía. Hombres que comandaban legiones se arrastraban suplicando.
comerciantes que dictaban precios en el foro pagaban por tocar carne más baja. El burdel era democracia desnudada, su única ley, anhelo. En ese espejo de caos, Mesalina descubrió el modelo de su futura gobernanza. Cada noche descendía más profundo, cada amanecer regresaba al palacio con cabello suelto, ojos brillantes. Nadie se atrevía a cuestionar su fatiga. Los sirvientes murmuraban que sus perfumes habían cambiado, olía a mirra barata y humo, no incienso real. Claudio no notó nada. Para él ella seguía siendo la hermosa consorte, madre de su descendencia, el ornamento sereno del imperio. Pero debajo de cosméticos y placideces de mármol, algo dentro de ella había cambiado. Había probado autoridad que ningún título podía proporcionar, la capacidad de seleccionar degradación y sobrevivirla. La vergüenza, cuando se elige libremente, se convierte en la hoja más afilada. Interpretar esto como mera lujuria pierde el punto. Lujuria significa hambre. La de Mesalina era cálculo. Cada noche ensayaba inversión, transformar debilidad en arma, rebajamiento en mando. Cuanto más profundo descendía, más claro entendía a los hombres de Roma, su terror a la revelación. Durante siglos Roma construyó poder sobre disciplina, sobre pretensión de que los hombres dominaban sus impulsos. Ella ahora sabía mejor. Detrás de cada expresión compuesta de senadoras echaba hambre idéntica que había presenciado en burdeles. Si ella podía manipular ese anhelo, podía poseerlos. Historiadores como Juvenal la ridiculizaron como poseída, una mujer consumida por apetito demoníaco. Sin embargo, su repulsión revela algo más profundo, miedo. Una mujer que rechaza la vergüenza se vuelve incontrolable. Al destrozar los límites de la virtud, Mesalina destrozó la lógica del imperio mismo. Encarnó su contradicción, un estado que afirmaba civilizar el mundo mediante ley pero prosperaba en dominación y gratificación. Los arqueólogos más tarde desenterraron grafitis de burdel de Subura, nombres rayados junto a costos, oraciones por seguridad, maldiciones para clientes brutales. Algunas inscripciones incluso mencionan una misteriosa nobilis, una mujer de porte aristocrático que aparecía de noche, desvaneciéndose al amanecer. Quizás mitología. Quizás el eco del escándalo demasiado peligroso para registro abierto. Cuando el amanecer iluminó el Palatino, la emperatriz había reanudado su papel. La seda reemplazó los harapos, los perfumes enmascararon la transpiración. La diosa de Roma sonrió desde su terraza. Pero la división entre palacio y burdel ya se había disuelto. Lo que comenzó como escape se había convertido en revelación. Las barreras morales del imperio eran tan permeables como sus callejones. Desde ese momento, el patrón de su reinado se estableció. Ya no ocultaría su rebelión, la perfeccionaría. El burdel le había enseñado el primer principio del poder absoluto: el control no requiere violencia sino consentimiento fabricado mediante vergüenza. En meses, la emperatriz que una vez caminó entre prostitutas comenzó a convertir su palacio en su reflejo. ¿Qué ocurre cuando el palacio mismo se convierte en el burdel, cada noble obligado a desempeñar su papel? El Palacio Palatino, corazón del imperio, altar del orden, se convirtió en algo más. Detrás de puertas de bronce y columnas de mármol, la institución más sagrada de Roma comenzó a imitar los recovecos más oscuros de la ciudad. Mesalina ya no necesitaba escabullirse a Subura. Transportó Subura a su trono. Inicialmente la transformación fue sutil. Los banquetes se extendieron más profundo en la noche. Los sirvientes susurraban sobre visitantes desconocidos, gladiadores, intérpretes, esclavos extranjeros convocados no para consejos sino para diversión. Los senadores se reclinaban en muebles de marfil mientras bailarines entraban, aire espeso con vino especiado y empalagoso aroma de aceite de ámbar. Pero en medio de la risa, la inquietud se expandía. La emperatriz había alterado las regulaciones. Mesalina presidía como sacerdotisa del exceso, envuelta en oro, ojos fríos y evaluadores.
Decidía quién ascendería, quién colapsaría, no mediante edictos sino mediante humillación. Mujeres aristocráticas eran obligadas a asistir, vestidas con sedas transparentes, prohibidas desviar su mirada. Sus esposos se sentaban junto a ellas incapaces de intervenir, sabiendo que una mirada incorrecta significaba destrucción. Los juegos estatales se convirtieron en juegos de carne. Una tarde, según Suetonio, Mesalina ordenó a la esposa de un noble arrodillarse ante su esposo ante toda la asamblea para demostrar devoción. La multitud rió, risa forzada que resonaba terror. Desde esa tarde en adelante, la obediencia se medía en silencio. Cada escándalo profundizaba la complicidad cortesana. Claudio, el perpetuo erudito, se retiró más profundamente a la investigación. Algunos afirmaron que él sabía y eligió ignorancia. Otros creyeron que ella lo encantó, su necesidad de validación de ella más fuerte que la dignidad. De cualquier manera, el silencio del emperador la volvió imparable. En Roma, el silencio significaba consentimiento. Mesalina descubrió que la degradación podía ritualizarse. Lo que comenzó como gratificación privada se transformó en política imperial. Convocó gladiadores, cuerpos esculpidos para la muerte, a sus cámaras, obligando a senadores a ser testigos mientras los abrazaba. Cuando el disgusto parpadeaba en los rostros, ella recordaba. Más tarde su propiedad misteriosamente enfrentaba investigación. Su esposa convocada para entretener a la emperatriz. Cada acto de resistencia se convirtió en actuación que ella podía repetir en retribución. El palacio se transformó en teatro de sumisión. Cada pasillo susurraba jerarquía, cada gesto una prueba. Los cortesanos aprendieron a sonreír cuando querían gritar, elogiar lo que les enfermaba. El vocabulario moral de Roma, virtud, honor, castidad, fue vaciado y llenado con burla. El imperio que una vez disciplinaba al mundo ahora se alimentaba de su propia vergüenza. Interpretar a Mesalina como monstruosa siglos después pierde el punto. Los monstruos son espejos. Ella expuso lo que Roma ya era, una civilización que adoraba el orden pero anhelaba espectáculo. En ella, las contradicciones simplemente se volvieron visibles. Fusionó coito y política, convirtiendo el cuerpo en el escenario más verdadero del imperio. Los senadores que condenaban sus excesos todavía compraban esclavos de burdel. Los moralistas que escribían contra ella todavía asistían a sus fiestas. No odiaban su depravación, odiaban su audacia de poseerla. Cada noche sus banquetes se volvían más elaborados, más obscenos. Platos rebosaban de ostras e higos empapados en miel. Las fuentes de vino vertían hasta el amanecer. Sin embargo, en medio de la decadencia, algo más frío gobernaba, la observación. Mesalina observaba a sus invitados con precisión de contador, notando cada rubor, cada temblor de envidia. La emperatriz aprendió que el poder residía no en el deseo mismo sino en obligar a otros a representarlo. Pronto los rumores se extendieron de que el palacio contenía una cámara secreta, un anfiteatro privado envuelto en púrpura donde nobles representaban su propia humillación. Algunos lo llamaron superstición, otros supervivencia. Sin embargo, aquellos que entraban rara vez discutían lo que presenciaban. Lo que importaba no eran los actos mismos sino el silencio que producían. Ese silencio se filtraba en cada rincón de Roma. El Senado debatía legislación mientras sabía que sus miembros más altos se habían arrodillado ante la emperatriz. La guardia pretoriana juraba lealtad mientras temía a sus informantes. El límite entre Estado y alcoba se desvaneció. Por primera vez, la maquinaria de gobierno se alimentaba no de gloria o deber sino de humillación. A través de todo, Mesalina sonrió. Había localizado el pulso del imperio, no en mármol o legiones sino en el temblor de miedo bajo retórica pulida. Gobernaba no como esposa de Claudio, ni siquiera como emperatriz de Roma, sino como su conciencia invertida. De día aparecía devota y tranquila, asistiendo a templos, bendiciendo veteranos,
susurrando peticiones al oído del emperador. De noche presidía rituales de desgracia que ataban a sus enemigos más fuerte que cadenas. Cada hombre que la obedecía perdía algo irrecuperable, no meramente honor sino la ilusión de control. Ese fue su verdadero genio, entender que los hombres rotos obedecen más tiempo que los asustados. Un hombre roto se arrodilla para siempre. Un hombre asustado solo hasta que el miedo se desvanece. Así el burdel de Subura se convirtió en modelo del imperio. Mesalina había convertido la vergüenza más privada de Roma en su secreto más público. ¿Qué sucede cuando el teatro de la emperatriz se institucionaliza, cuando la humillación misma se inscribe en la maquinaria estatal? Lo que comienza como indulgencia siempre termina como sistema. Para los años 40 de nuestra era, la depravación privada del palacio se había calcificado en burocracia. La emperatriz ya no necesitaba ocultar su apetito detrás de banquetes o risas. Lo había transformado en administración. La Casa de Roma ahora funcionaba, literalmente, como un burdel. En una villa tranquila cerca del campo de Marte, Mesalina estableció lo que los cronistas más tarde llamarían Domus Meretrix Imperialis, la casa de placer imperial. Para el público parecía una propiedad de hospitalidad para dignatarios extranjeros. En verdad era el corazón palpitante del nuevo control. Aquí la emperatriz combinaba los dos motores del imperio, lujuria y mantenimiento de registros. Todo poseía un libro mayor. Cada mujer, ya fuera hija de senador o esclava capturada, era asignada valor. Cada acto una anotación en sus pergaminos de asistencia. La emperatriz convirtió el deseo en documentación. Mujeres aristocráticas convocadas a la villa llegaban bajo pretextos de diplomacia o devoción. Una vez dentro, las puertas se cerraban. Los guardias confiscaban sus joyas, sus títulos, sus nombres. Recibían identidades falsas, lira, coiné, irene, identidades frágiles como pergamino. Mesalina entonces presidía no como participante sino como supervisora, observando a sus invitados a través de cortinas de gasa. Senadores y comerciantes entraban esperando entretenimiento, descubriéndose atrapados en una obra cuyo guión solo ella poseía. Cada encuentro generaba inteligencia. Cada humillación se convertía en colateral. Los escribas de la emperatriz, a menudo eunucos o libertos, registraban cada confesión murmurada entre jadeos, cada alarde descuidado, cada súplica de secreto. Más tarde esas mismas notas resurgían como decretos imperiales, confiscaciones de tierras, degradaciones, nombramientos repentinos. Ninguna ley citaba su nombre. Sin embargo, cada decisión llevaba su firma. Mesalina había descubierto lo que los generales de Roma nunca pudieron: las mentes se rompen más completamente a través de los cuerpos que mediante guerra. Pronto los rumores se extendieron por la ciudad de que el hogar del emperador se había convertido en trampa. Sin embargo, nadie se atrevía a resistir. El palacio controlaba no solo la nómina del ejército sino el apetito de espectáculo de la ciudad. Aquellos que la denunciaban eran burlados como mojigatos. Aquellos que la obedecían eran recompensados con acceso y favor. El Senado aprendió a temer el escándalo más que la muerte. En esta maquinaria, incluso la virtud se convirtió en moneda. Un hombre que ostentaba castidad invitaba sospecha. Una mujer demasiado modesta atraía atención. Sobrevivir significaba representar corrupción convincentemente. El burdel ya no era ubicación, era lenguaje, un sistema de gestos codificados y silencios. Mesalina había institucionalizado la lógica de Subura, control logrado no mediante fuerza sino mediante consentimiento diseñado por vergüenza. Los fragmentos arqueológicos insinúan la escala de su operación, etiquetas de nombres de bronce pequeñas como monedas, inscritas con numerales tanto griegos como latinos. Los eruditos una vez pensaron que eran fichas de juego. Ahora se cree que catalogaban las mujeres de la villa imperial. Algunas llevan tenue grabado de hojas de laurel, quizás significando nacimiento noble.
otras las letras de M, por Domus Messalinae. Incluso en el anonimato la jerarquía permanecía precisa. La ausencia de Claudio de este mundo era su fundamento. Sus reformas burocráticas, su obsesión con censos e impuestos, proporcionaban cobertura perfecta. Mientras él contaba ciudadanos, ella contaba secretos. Los datos del imperio se convirtieron en su arsenal. Donde su esposo gobernaba por decreto, ella gobernaba por expediente. El famoso Orden de Roma, sus archivos, registros, firmas, se convirtieron en instrumentos de chantaje. El Senado pudo haber escrito leyes, Mesalina decidía quién temblaba bajo ellas. Ya no era posible distinguir placer de política. La villa cerca del campo de Marte albergaba reuniones nocturnas que se asemejaban tanto a ritual como a interrogatorio. Los invitados eran invitados a complacer, filmados por memoria, atrapados por consecuencia. La podredumbre moral de la ciudad ahora tenía empleados y horarios. La emperatriz había creado burocracia del deseo, gobierno de la carne. Sin embargo, por toda su precisión, el sistema dependía del silencio. Una confesión, un fugitivo podía desenredar la ilusión. Así, el castigo se convirtió en espectáculo. Una noble que se negaba a participar era desfilada por los corredores del palacio desnuda excepto por sus joyas mientras Mesalina recitaba versos de Ovidio sobre obediencia. La risa de los cortesanos enmascaraba terror. La lección era clara, la resistencia era la única obscenidad verdadera. Cuando caía la noche, los libros mayores se cerraban y Roma dormía bajo la ilusión de estabilidad. Pero en las bodegas de la villa, esclavos secaban tinta en pergamino pesado con la vergüenza del imperio. Cada pergamino llevaba sello de cera idéntico, una serpiente mordiéndose su propia cola, el emblema de Mesalina, el ciclo de placer y castigo completo. A través de ella Roma alcanzó perfección terrible. El pecado vuelto sistemático, la humillación convertida en gobernanza. El imperio había construido acueductos moviendo agua, caminos moviendo legiones. Ahora a través de la emperatriz había construido infraestructura del deseo. Cuando todo puede ser valorado, ¿qué le sucede al alma de una ciudad? Cuando la lujuria se convierte en libro mayor, ¿qué permanece sagrado? Cada imperio comienza con historias de virtud y sobrevive monetizando sus vicios. Bajo Mesalina, Roma aprendió a grabar la humillación. El burdel ya se había convertido en oficina. Ahora se convirtió en tesorería. Lo que una vez fue pecado fue reclasificado como ingreso. Los libros mayores de la villa cerca del campo de Marte, esos fragmentos de papiro desenterrados siglos después, revelan la lógica meticulosa de su diseño. Cada encuentro, cada secreto fue contabilizado, no metafóricamente sino literalmente. Las tarifas pagadas por senadores y generales fueron depositadas a través de intermediarios en fondos cívicos. El dinero luego financió templos, teatros, incluso reparaciones de acueductos. La grandeza de Roma, su mármol y fuentes, fluía de la degradación. Las transacciones eran invisibles pero constantes. El silencio de un senador comprado con oro reaparecería como donación a obras públicas. Las monedas brillando bajo la luz del sol junto a los sitios de construcción del Coliseo eran idénticas a las dejadas en manos temblorosas la noche anterior. El imperio funcionaba con circulación, de agua, de dinero, de carne. Mesalina entendía mejor que nadie que la mayor estabilidad no proviene del miedo sino de la dependencia. Su red de chantaje evolucionó en economía de obediencia. Generales deseando comandos, comerciantes buscando licencias, nobles deseando exenciones fiscales, todos encontraron sus solicitudes vinculadas de alguna manera al favor de la emperatriz. El rechazo no era castigado con muerte, era castigado con exposición. Un susurro, un documento, un detalle único filtrado en el momento equivocado podía terminar una carrera más eficientemente que cualquier daga. La emperatriz ya no necesitaba seducción. El sistema seducía por ella.
el atractivo del acceso reemplazó el deseo. Ser invitado a sus reuniones, esos rumoreados banquetes rituales donde el poder cambiaba de manos mediante placer, significaba inclusión en el verdadero senado del imperio. La cámara de mármol donde Claudio leía decretos se convirtió en teatro de ficción. La villa con sus lámparas perfumadas y sofás de seda se convirtió en el parlamento real del imperio. Los cronistas de Roma, aunque escandalizados, no podían negar su inteligencia. Suetonio escribe de su fría aritmética de lujuria, una frase que captura perfectamente su genio. Había convertido la intimidad en institución. Donde su esposo guardaba archivos de leyes, ella guardaba archivos de transgresiones. Su imperio no era de legiones sino de apalancamiento. Considera la paradoja: en la República, Roma castigaba el adulterio como crimen estatal. Bajo Mesalina, el Estado se beneficiaba del adulterio. Incluso los impuestos de burdel, oficialmente reinstaurados por Claudio como parte de sus reformas fiscales, fueron silenciosamente redirigidos a través de sus asociados. Cuanto más florecía el escándalo, más estable parecía la tesorería. El imperio descubrió nuevo principio de supervivencia: el vicio, si se organiza, puede sostener el orden. Los moralistas del Senado murmuraron sobre decadencia, pero ninguno se atrevió a actuar. Todos habían sido, de una manera u otra, absorbidos en el sistema de la emperatriz. Un préstamo perdonado aquí, un hermano perdonado de ejecución allá. Cada misericordia llevaba precio, cada transacción profundizaba el silencio. Los arqueólogos hoy encuentran rastros de esta economía moral esparcidos por grafitis, fragmentos de cuentas, dedicaciones de templos. Una placa votiva de la colina aventina lleva la inscripción: por favores recibidos mediante su gracia, doy gracias a Venus. Los historiadores sospechan que no se refería a la diosa sino a Mesalina misma. Su culto de influencia se había difuminado en divinidad. Para entender el genio de su corrupción, uno debe mirar más allá del escándalo. No destruyó la estructura del imperio, la perfeccionó. Al fusionar placer con política, aseguró que cada capa de la sociedad tuviera participación en su propia degradación. Senadores que la burlaban en privado todavía le debían públicamente. Sacerdotes que condenaban sus rituales todavía aceptaban sus donaciones. Soldados que custodiaban sus puertas todavía visitaban sus cámaras. La economía de Roma, una vez construida en conquista, se había vuelto hacia adentro. Sus colonias no yacían al otro lado del mar sino en los corazones de sus ciudadanos. Y como cualquier colonia exitosa, extraía recursos, secretos, cuerpos, obediencia, hasta que nada permanecía sin mercantilizar. Mesalina había captado lo que incluso los emperadores a menudo olvidaban: el poder es más seguro cuando se siente voluntario. Sus víctimas se ofrecían a sí mismas. Sonreían mientras eran encadenadas. Brindaban por su nombre en fiestas. Se convencían a sí mismas de que su complicidad era supervivencia. En cierto sentido, lo era. Para aquellos que rechazaban su sistema, la aniquilación llegaba rápidamente. Una historia registrada en fragmentos por Casio dio cuenta de un senador que intentó denunciarla públicamente. En una semana, acusaciones anónimas de malversación surgieron. Sus propiedades fueron confiscadas. Su esposa convocada a la villa. Para fin de mes, fue encontrado muerto, veneno o desesperación, nadie lo sabía. Su nombre se desvaneció de los registros del Senado. Su fortuna, irónicamente, fue a financiar una extensión de acueducto dedicada en nombre de Claudio. La decadencia moral de Roma, una vez susurrada, ahora resplandecía en inscripciones de mármol. El acueducto todavía se mantiene en pie. Los turistas se maravillan de sus arcos, sin darse cuenta de que fueron pagados con silencio. Sin embargo, bajo todo este orden, algo peligroso se agitaba. La maquinaria que Mesalina construyó era demasiado eficiente.
Su perfección misma amenazaba la ilusión de autoridad masculina. Los ancianos del Senado apretaban los dientes mientras ella los convertía en actores en su teatro moral. Los libertos del emperador, sintiendo oportunidad, comenzaron a recopilar su propia inteligencia, notas sobre los excesos de la emperatriz, sus deudas, sus amantes. El sistema que prosperaba en vigilancia comenzó a devorarse a sí mismo. La ironía era casi matemática. Al transformar la humillación en economía, Mesalina había atado la prosperidad de Roma a su corrupción. Removerla significaría desmantelar el mecanismo que mantenía al Senado obediente y las arcas llenas. Y así, por ahora, la ciudad fingía. Los festivales continuaban, las fuentes vertían y la conciencia del imperio se ahogaba en agua perfumada. Pero cada libro mayor tiene su columna de error. Cada economía de control engendra su déficit de fe. En algún lugar de esos archivos dorados bajo sellos de cera y nombres censurados, las grietas habían comenzado a mostrarse. ¿Qué sucede cuando incluso la religión, la supuesta fundación moral del imperio, se convierte en parte de la maquinaria idéntica? Cuando los dioses mismos son invocados no para pureza sino para placer. En la Roma antigua, la religión no era fe, era estructura. Cada dios tenía una oficina, cada ritual, una cláusula legal. Los templos eran menos santuarios que burocracias divinas. Fue en este mundo de orden de mármol y jerarquía sagrada que Mesalina encontró su siguiente instrumento de control. Habiendo conquistado el Senado mediante deseo, ahora puso su mirada en el dominio más intocable de Roma, los dioses mismos. Corromper un templo significaba reescribir el contrato entre mortal y divino. Pero Mesalina entendía algo más profundo: la adoración era teatro, y el teatro podía ser poseído. Transformó la piedad en actuación. Los cultos de Venus, diosa del amor, y Baco, dios del éxtasis, fueron su escenario. Lo que comenzó como vicio privado ahora se envolvió en incienso e himno. Durante la temporada de festivales, los patios de mármol de Roma se llenaron con procesiones, guirnaldas, flautas, aroma de mirra. Pero bajo los cánticos, horror silencioso echó raíces. Mesalina presidió ceremonias que comenzaban con devoción y terminaban en rebajamiento. Vírgenes traían ofrendas a Venus solo para encontrar su pureza subastada como iniciación divina. Sacerdotes, una vez guardianes de castidad, se convirtieron en tramoyistas en sus orgías de fe. Tácito y Juvenal ambos mencionaron la transformación de la bacanalia, el festival una vez destinado a celebrar alegría divina. Bajo Mesalina, se convirtió en ritual de humillación patrocinado por el Estado. El vino fluía, las máscaras ocultaban identidades y los límites se disolvían. Senadores se encontraban emparejados con esclavos, matronas obligadas a bailar ante ídolos que habían venerado una vez. En estas noches, el orden social del imperio se invertía, y la emperatriz gobernaba como diosa y verdugo. Vestía de blanco como una vestal, luego despojaba al símbolo de su santidad. Que Roma vea lo que sus dioses verdaderamente demandan, supuestamente susurró. Su mensaje era blasfemia enmascarada como revelación, la pureza era actuación, la castidad un impuesto, y los dioses mismos obedientes al imperio del placer. Para un ciudadano romano esto era más que escándalo, era traición cósmica. Sin embargo, ningún levantamiento llegó. La ciudad estaba cautivada. Las ceremonias eran demasiado deslumbrantes, demasiado costosas, demasiado bien organizadas. Procesiones lujosas marchaban por las calles, financiadas por los mismos tributos extorsionados del Senado. Cada fiesta de templo alimentaba a cientos. Cada sacrificio mostraba generosidad imperial. Mesalina había logrado lo imposible, había convertido la religión en relaciones públicas. El templo de Venus Ericina en la colina capitolina se convirtió en su cuartel general. Una vez santuario de armonía marital, ahora albergaba banquetes donde la emperatriz se reclinaba en los escalones del altar rodeada de músicos, sus dedos manchados con vino sacrificial.
Las estatuas de la diosa fueron adornadas no con coronas de olivos sino con velos de seda y joyas confiscadas de mujeres nobles. Al amanecer, el altar apestaba a incienso y transpiración humana. Pero el verdadero genio de su sacrilegio era psicológico. En Roma, la piedad definía identidad. Violar ritual sagrado significaba muerte social. Mesalina usaba ese terror. Sus víctimas, atadas por fe, estaban atrapadas entre condenación y desgracia. Rechazar su invitación y arriesgarse a ser etiquetado impío, un crimen que llevaba exilio o ejecución. Aceptarla y volverse cómplice en blasfemia. De cualquier manera, ella los poseía. Los historiadores a menudo tratan esto como decadencia moral, pero era estrategia. Al fusionar coito y santidad, borró el último refugio de autoridad moral de Roma. Los senadores que una vez invocaban dioses para legitimidad ahora encontraban sus oraciones contaminadas. Incluso las vírgenes vestales, la encarnación misma de pureza divina, no estaban fuera de su alcance. Un rumor se extendió de que una, bajo amenaza, había sido obligada a servir vino en una de las fiestas de Mesalina. Si es cierto, marcó una línea cruzada no por pasión sino por cálculo. La religión se convirtió en otro libro mayor, otro teatro de deuda. Las donaciones una vez hechas a templos fueron canalizadas a sus arcas bajo disfraz de contribución sagrada. Cuando los ciudadanos oraban a través de su red de sacerdotes, todos leales a su favor. Los dioses ahora eran burócratas bajo nómina imperial. Y la gente, la misma multitud que llenaba circos y anfiteatros, observaba con fascinación. Algunos la condenaron, otros la adoraron, pero nadie podía apartar la mirada. Los rituales eran demasiado grandiosos, el escándalo demasiado cautivador. La conciencia de Roma se erosionaba no mediante shock sino mediante espectáculo. Incluso Claudio, emperador y pontífice máximo, el sumo sacerdote de Roma, permanecía paralizado. Su silencio, una vez debilidad, se había convertido en complicidad. Cuando los sacerdotes susurraban de profanación, sonreía débilmente, insistiendo en que la emperatriz meramente buscaba revivir las pasiones de los dioses. Quizás lo creía. Quizás necesitaba hacerlo. Desde este punto el Imperio Romano entró en equilibrio extraño, santidad como entretenimiento, pecado como ritual estatal. Mesalina había convertido el calendario sagrado en su guión personal. Los festivales ya no marcaban estaciones divinas, marcaban sus estados de ánimo. El año mismo giraba alrededor de sus deseos. Los hallazgos arqueológicos confirman rastros de esta transformación, un fragmento de fresco del Palatino que muestra a Venus rodeada de asistentes portando incensarios, sus gestos perturbadoramente eróticos. Monedas acuñadas brevemente en el año 47 de nuestra era que representan a una mujer velada coronada con hojas de vid, una imagen que los eruditos debaten incluso ahora, inciertos de si era Venus, Baco o Mesalina misma. Para este punto había alcanzado la cumbre de su poder. El Senado la temía. Los templos la servían. La gente la adoraba y despreciaba en igual medida. Había tejido placer en el alma misma de Roma. Pero cada sistema de indulgencia lleva déficit oculto. Al convertir la religión en teatro, Mesalina había borrado no solo la autoridad de los dioses sino su propia fundación. Cuando todo se vuelve sagrado, nada lo es. Cuando todos se arrodillan por placer, la reverencia deja de existir. La emperatriz había conquistado la devoción misma, y al hacerlo dejó al imperio sin fe. Cuando la fe colapsa y el espectáculo reina, ¿qué queda para satisfacer el vacío? Para Mesalina, la respuesta sería un último concurso, el que definiría su leyenda para siempre. Hay momentos en que el poder, ebrio de su propia perfección, busca prueba de su divinidad. Para Mesalina, ese momento llegó una noche febril cuando decidió convertir su supremacía en espectáculo, probando si algún hombre o mujer mortal podía igualar su resistencia. No era amor ni lujuria sino demostración,
una declaración de que la diosa de la vergüenza del imperio podía derrotar incluso a sus diosas del deseo. Según Juvenal, la emperatriz convocó a Escila, la cortesana más célebre de Roma, famosa por su belleza y resistencia. Propuso una apuesta: quien podría tomar el mayor número de amantes en una noche. El concurso fue escenificado no en secreto sino en semi-privacidad calculada, presenciado por asistentes, guardias y nobles electos juramentados al silencio por terror. Fue ritual de medición, la fusión final de coito y estado. El escenario era decadente hasta el punto de obscenidad. La cámara brillaba con luz de lámparas reflejándose en mármol pulido. Músicos tocaban flautas lentas y rítmicas. El perfume colgaba tan espeso que picaba los ojos. En un sofá elevado de seda púrpura, Mesalina se reclinaba con regalía imperial completa, perlas envueltas sobre sus hombros, una diadema brillando sobre su cabello húmedo. Escila, en contraste, aparecía desnuda, sin adornos, confiada en la simplicidad de su oficio. El duelo comenzó. Hora tras hora pasaron. Uno por uno, hombres fueron convocados, gladiadores, esclavos, nobles, guardias, cada uno saliendo agotado y sin palabras. Los testigos afirmaron que Mesalina nunca se detuvo, su mirada fija no en sus parejas sino en Escila misma, como si se alimentara del agotamiento de la otra mujer. Al amanecer, Escila colapsó, jadeando en derrota. Mesalina, su piel brillando con transpiración y vino, se volvió hacia sus asistentes y dijo: ¿No sigo siendo emperatriz? Esa frase resonaría a través de siglos, no como orgullo sino como profecía. Los historiadores todavía debaten si el evento ocurrió exactamente como fue registrado. Pero incluso si fue exagerado, capturó verdad mayor que los hechos. La obsesión de Mesalina no era placer, era trascendencia mediante humillación. Había reducido el acto más íntimo de Roma a aritmética. El deseo se convirtió en datos. La carne se convirtió en prueba de gobierno. Su victoria sobre Escila fue simbólica, la mujer profesional deshecha por la imperial, la economía del placer consumida por la burocracia de dominación. A la mañana siguiente, la historia se extendió mediante susurros por la ciudad. Los sirvientes la llevaron a los mercados. Los soldados la murmuraron en los cuarteles. Los poetas la garabatearon en márgenes iluminados por lámparas. La emperatriz que superó a Venus, decían. Algunos rieron, otros se persignaron. Sin embargo, incluso aquellos que la condenaban sintieron algo más peligroso: envidia. Porque en su desafío, Mesalina había invertido toda la geometría moral de Roma. La virtud de la restricción, la disciplina del yo, la distinción sagrada entre matrona y cortesana, todo destrozado bajo su nombre. Para sus admiradores, ella era exceso divino encarnado. Para sus enemigos, la corrupción del imperio hecha carne. Pero para sí misma, no era ni pecadora ni santa, solo prueba de que la dominación era el único lenguaje honesto que quedaba en Roma. Esa noche marcó el pivote de su reinado. Habiendo conquistado el coito, ya no buscaba secreto, exigía audiencia. Sus espectáculos crecieron más grandes, más crueles, casi teatrales en su intención. Gladiadores fueron ordenados a realizar matrimonios simulados antes del combate, novias despojadas de velos ante la multitud. Mujeres nobles fueron invitadas a presidir sobre estos juegos como sacerdotisas de Venus, su temblor disfrazado como piedad. Cada acto desgastaba la conciencia pública de Roma, y el horror de la multitud se volvió hábito. Era obra maestra de condicionamiento moral. Al hacer rutinario el ultraje, Mesalina lo drenó de poder. Lo que una vez sorprendió ahora meramente entretenía. La ciudad se había vuelto adicta a su propio disgusto. Los psicólogos siglos después llamarían a esto habituación de crueldad. Roma lo experimentó de primera mano. Cuanto más ella exhibía pecado, menos le importaba a alguien. Incluso los poetas que una vez convirtieron sátira en arma contra el vicio cayeron silenciosos.
dependían de su patronazgo. La emperatriz financió artes, templos, incluso orfanatos, fichas paradójicas de caridad compradas con ganancias de humillación. Era como si desafiara a los dioses a atacarla, y ellos, divertidos o indiferentes, no lo hacían. Pero cada imperio de espectáculo se alimenta de escalamiento. El triunfo de Mesalina sobre Sila no fue un final sino un desafío a sí misma. Su cuerpo, una vez herramienta, ahora se convirtió en símbolo y altar, demandando sacrificios más grandes. Cuando la indulgencia dejó de emocionar, se volvió hacia la crueldad. Cuando el poder dejó de asombrar, se volvió hacia la blasfemia. Lo que buscaba ahora no era placer sino confirmación de que ningún límite, divino o mortal, podía contenerla. Un relato, casi apócrifo, describe su visita al templo de Venus después de su victoria. Sola antes del amanecer, ofreció incienso y susurró: «Si la diosa todavía reina, que me derribe». El trueno que siguió fue distante, del tipo que nunca alcanza el suelo. Ella rió.